El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido Padre Carlos, párroco de esta parroquia que está de fiesta hoy, querido Padre Nelson, vicario foráneo de esta zona de la ciudad, queridos sacerdotes concelebrantes, hermanos y hermanas en el Señor presentes aquí, quienes nos están siguiendo a través de TVK y la radio YSX, hermanos y hermanas en el Señor. Mucho conocimos a Monseñor Ricardo Urioste. Él tenía un artículo que fotocopió de la revista Selecciones, que tenía como título La media hora que puede cambiar tu vida. Se refería a la meditación cada mañana, cómo cuando uno se levanta y aparte un rato para estar en contacto con Dios, la vida cambia. El himno que hemos cantado al inicio de la misa recuerda la frase de San Benito: ora et labora, ora y trabaja. Estamos en un momento nuevo de nuestra historia como ciudadanos salvadoreños. Hay muchísimas preguntas, quizás más preguntas que respuestas, y mucha expectación. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Iremos por caminos para resolver los problemas más graves que afrontamos? ¿O volveremos de nuevo a la desilusión, al desencanto y a veces hasta la desesperación? El Papa Francisco dijo la semana pasada: probablemente voy a ir hasta Argentina el próximo año, quizá en el segundo semestre. Y al ver eso recordé a Monseñor León Calenga, nuestro nuncio, que fue enviado por el Papa a su tierra, Argentina, y llevaba la misión de preparar ese viaje del Papa. No cumplió ni un año de presencia en Argentina y inesperadamente murió.
Cuando era nuestro de nuestro y visitaba Roma, me decía al regresar, el papá te mandó saludos. Yo pensé que era una frase diplomática, pero no era así. Era un gran amigo del Papa, un hombre de confianza, y por eso lo mandó a la Argentina. La situación política del país no permitía que el Papa visitara su país todavía. Qué importante es la fe que ilumina la vida pública. Y en el momento que vivimos, ¿qué diría San Benito a los nuevos gobernantes de El Salvador? Hay una abadía en España, Santo Domingo de Silos, famosísima por ese ciprés que sale por encima del edificio de la abadía. Un día se anunció que el ciprés estaba enfermo y podía secarse. Conmovió a toda España la noticia. Se hicieron colectas y todo, mandaron a los expertos más grandes para que se salvara ese árbol, que simbolizaba mucho para España. Esa aguja hacia lo alto recordaba lo que somos nosotros. Somos seres que tenemos la trascendencia. Somos ciudadanos de aquí y del cielo. Y ese símbolo recordaba el trabajo de los monjes. Yo pasé una semana con los monjes en España y me mostraron un álbum de fotografías de personajes que han pasado por ahí, ya sea para hacer unos días de oración o para pedir consejo. ¿Qué pasaría en El Salvador si los políticos y los dirigentes de la sociedad buscaran en la fe la inspiración para su trabajo? Benito vivió entre los siglos IV, V y VI, cuando estaba decayendo el Imperio Romano. Por su corrupción estaba ya cayéndose a pedazos y había pueblos jóvenes empujando, tanto del norte como del oriente, y Roma cayó. El joven Benito va a Roma a estudiar. Era de familia acomodada y se desesperó en Roma por el ambiente que había de corrupción también, y mejor se fue a la soledad. Ahí comenzó su historia, ahí comenzó su camino en el silencio, y ahí después enseñó a sus monjes ese camino. Resumido en 2 palabras, ora et labora. San Gregorio Magno escribió una biografía de San Benito, la más famosa que se conoce. Y se dice de este santo que ejerció una influencia fundamental en el desarrollo de la civilización y de la cultura europea. El Papa Benedicto nos sorprendió con el nombre que escogió. ¿Por qué Benedicto? Un día lo explicó visitando una abadía benedictina. Dijo, primero por Benedicto XV, que luchó por la paz en Europa, por tanto un compromiso por la paz. Segundo, por San Benito, la liturgia, la palabra meditada, la lección divina. Esa es la clave de por qué escogió llamarse Benedicto. En Brasil discutieron, ¿Benedicto o Benito? Porque la palabra tiene los 2 significados. Y ahí decidieron, lo parecían llamarle Benito, Benito XVI. Pues bien, este Papa hizo una catequesis maravillosa sobre San Benito. De ahí voy a tomar algunas ideas que voy a compartir con ustedes. Y recordó cómo le llamaba San Gregorio Magno un astro luminoso en medio de la oscuridad de ese momento de la historia de la decadencia del Imperio Romano. Astro luminoso necesitamos también nosotros. Esos son los santos. Y eso es Monseñor Romero. Estamos inscribiendo para peregrinación
Llegan viejitas de 89 años a inscribirse. Hoy llegaron 2 con niños de 10 y 12 años. Me conmovió. ¿Por qué van? ¿Por qué quieren peregrinar? ¿Y con qué ilusión compraban el kit de la peregrinación? También hay gente que va a hacer esta marcha por primera vez en este año, quizá también de esta parroquia. Y van a tener una experiencia de Dios. Y van a sentir que vale la pena esa vivencia de caminar hacia un objetivo, sabiendo por qué caminamos y hasta dónde caminamos. San Benito, astro luminoso en la noche oscura de la historia, decía el Papa Juan Pablo II cuando visitó la abadía de Monte Cassino. ¿Qué es entonces San Benito y su regla? Es una levadura espiritual que cambió, dice el Papa Benedicto, mucho más allá de los confines de su patria y de su época, el rostro de Europa, suscitando, tras la caída de la ciudad política creada por el Imperio Romano, una nueva unidad espiritual y cultural, la de la fe cristiana compartida por los pueblos del continente. Así nació Europa, nació con alma cristiana. Y ahora Europa está en crisis, anda buscando su identidad. Hay instrumentos políticos, económicos, jurídicos, pero falta el alma, dicen los papas. Por tanto, Benito es actual, muy actual. También para nosotros, que andamos buscando caminos para nuestra patria. Pero, ¿quién es Benito? Es un hombre de oración. Ahí está el fundamento de su vida. Dice el Papa Benedicto, sin oración no hay experiencia de Dios. Pero hay un segundo elemento. Pero a la espiritualidad de San Benito no era una interioridad alejada de la realidad. En la inquietud y en el caos de su época vivía bajo la mirada de Dios y precisamente así nunca perdió de vista los deberes de la vida cotidiana y al hombre con sus necesidades concretas. El Papa Francisco insiste tanto en esta idea, que la fe hay que encarnarla. Somos un pueblo peregrino, somos un pueblo en marcha. Vamos pasando por distintos paisajes en la historia nuestra y ahí somos, como dice Romero, el cuerpo de Cristo en la historia. Linda definición de la Iglesia. Este cuerpo de Cristo somos nosotros esta tarde aquí y los que están con nosotros a través de la radio y la televisión. Cristo pasa hoy por estos caminos nuestros a través de nosotros. Yo me pregunto, todos conocemos ministros del actual gobierno y funcionarios del actual gobierno, todos conocemos uno, dos o más. ¿Qué les diríamos para inyectar en esa gestión la savia viva del Evangelio? ¿Qué les diríamos? Desgraciadamente no solemos hacer ese servicio de compartir lo que nuestra fe nos dice para cambiar la historia con los ojos, desde los ojos de Dios. San Benito tuvo un método para llevar las almas a Dios y fue juntando discípulos, fueron surgiendo monasterios. Yo estuve esa semana en España y me dieron el horario de los monjes y además de las horas de las comidas y las horas de trabajo fuera del monasterio, todo lo demás era Lectio Divina, horas y horas cada día. Y esos hombres, con sus conocimientos, hacían avanzar también la cultura, la teología, la liturgia
desde su experiencia de Dios. Nosotros somos un pueblo muy superficial. Nos cuesta hacer silencio. Nos cuesta entrar en nosotros mismos. Basta ver lo que dicen las redes sociales o los comentaristas de la televisión. El alma la estamos perdiendo. Esta parroquia tiene esa vocación de ayudarnos a descubrir el alma de un pueblo cristiano y también descubrir lo que Dios quiere de nosotros como pueblo y como comunidad. Una fe encarnada fue la que vivió San Benito y fue civilizador de Europa. Eso a mí me asombró cuando me lo explicaron. Fue un hombre que fue construyendo un continente nuevo desde esa experiencia de Dios. Tenemos un país roto en pedazos. Y el tema de la próxima fiesta de agosto va a ser la reconciliación. Tenemos nostalgia de reconciliación. Necesitamos unir esos pedazos. Ser un pueblo que tiene una meta común y compartida, que camina en esa dirección. Se lee con frecuencia, se escucha la frase: es bueno que el gobierno tenga éxito, porque si no, todos fracasamos. Todos estamos en el mismo barco. Pero ¿cómo lograr nosotros aportar lo nuestro como iglesia? Dice el Papa Benedicto: el hombre se configura cada vez más con Cristo y alcanza la auténtica autorrealización como criatura, imagen y semejanza de Dios. Todos buscamos realizarnos como personas. Está de moda la realización personal, pero ¿desde dónde? ¿Desde Dios o desde las respuestas humanas? El Papa nos enseña que el ser humano tiene que salir de sí mismo para realizarse. Si no cae en lo que llama la autorreferencialidad. Uno es el centro y no Dios. Y ahí vienen todos los males. Uno se endiosa y olvida que es criatura. El Papa Benedicto dice de Europa: hoy Europa, recién salida de un siglo herido profundamente por 2 guerras mundiales y después del derrumbe de las grandes ideologías que se han revelado trágicas utopías, se encuentra en búsqueda de su propia identidad. ¿Y nosotros? Terminó la guerra, firmamos la paz, pero no llegó a la paz, porque las raíces de la guerra nunca se atacaron. Entonces, ¿para qué sirvió la guerra? ¿Para qué sirvió firmar unos acuerdos? Hay que retomar esa utopía, como la de Benito, que estudió un mundo nuevo desde su experiencia profunda de Dios. Esto supone, dice el Papa, una renovación ética y espiritual que se inspire en las raíces cristianas del Salvador, en este caso. Esta fiesta entonces no es una fiesta solo para estar juntos, estar contentos de vernos de nuevo, compartir después de la misa, sino que es una fiesta para mirarnos hacia nosotros mismos, ver ahí que Dios nos está esperando para entrar en un diálogo con nosotros y lanzarnos al mundo con una misión, con una tarea. Estamos en un momento clave de nuestra historia. Hay que reconstruir El Salvador. Benito nos da la clave. Ora et labora. Dice el Papa Francisco, la palabra de Dios entra primero en el oído, llega al corazón y pasa a las manos. O, con otras palabras, hablando de María, dice, la Virgen primero escuchó, después meditó y por último actuó. Fue a ver a su prima Isabel y a servirla. ¿Cómo lograr pues esta tarde una respuesta al Señor que pueda traer al país esperanza? Ustedes viven en una zona donde están líderes importantes y ustedes también lo son. Dice el Papa Francisco
Que Dios nos dé políticos a quienes les duela el pueblo, a quienes les duela la pobreza de la gente, que les duela. Lo supone, dice él, tener olor a oveja. Benito pidió ese camino y su obra es grandiosa. Así que felices fiestas y también feliz compromiso por un mundo que tenemos que rehacer desde nuestra fe, desde la experiencia profunda de Dios, y también poner las manos a trabajar. El país nos necesita a todos y Dios cuenta con nosotros y Él es fiel. Así lo dijimos en el Salmo: qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Hoy nos acogemos a Él como lo hizo Benito y queremos dejarnos conducir por Él para que el país que soñamos vaya haciéndose pronto surgir en el horizonte. Felices fiestas de San Benito. Que Dios los bendiga.